Estamos con un problemita con la transmisión. Sí, estamos con un problema en la transmisión, así que ahora vamos a empezar a mandar los mensajes con las disculpas pertinentes para todos los disculpas que no se han podido, no lo van a poder ver en vivo, ¿sí? Pero bueno, estamos viendo de solucionarlo y si no, bueno, ahora en un instante también pasaremos el Zoom para que aquellos que quieran sumarse lo puedan hacer. Pero bueno, vamos a ir arrancando. Acá Inti, el compañero Inti Vita, acá también militante de la CTA de la provincia de Buenos Aires, me va a dar una mano. Vamos a ir saludando a cumpas que se fueron acercando y que nada, para nosotros es muy importante destacar la presencia aquí. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes a todos. Así que para ir arrancando, mencionar, recién lo veía que nos está acompañando el diputado provincial Juan Miguel Gómez Parodi. También contamos con la presencia de Lidia Fernández, la veía por ahí, directora de la Unidad de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. También están cumpas que nos acompañan de la juventud de la CTA, de organizaciones como Matías, de la 13 de abril, Damián de la Tosco. Contamos con la presencia también de, bueno, ni más ni menos que la compañera y ministra de Trabajo Mara Ruiz Malek, que también ingresó hace un ratito. Y ahora la vamos a presentar formalmente cuando le toque darnos unas palabras. Está también Darío Mónaco de FECOTRA, y así vamos anunciando la presencia de varios compañeros y varias compañeras que están de a poco sumándose también a este Zoom. Gracias, Inti. Le sumo también que hay compañeros de SOSBA acompañando la actividad del Sindicato de Bonaerenses. ¿Sí? Está también, acá lo veo que me escribí hace un ratito, el compañero Rubén Chaposnik de ATE, que ahora lo veo que está dando vuelta, no para de caminar el sapito, no sé qué, no sabemos qué le está pasando. También al compañero Andrés Weiner, ¿sí? Que es un integrante también del IDESBA, que a él lo tienen más seguido porque es el que muchas veces le toca poner la caripela por todo el equipo, pero es uno de los compañeros que también y que labura muchísimo para que el IDESBA tenga todo el material y toda la información que tiene. No queremos dejar de agradecer a todos los compañeros secretarios y secretarias generales de la CTA de toda la provincia, ¿sí? No escuché si la nombraste, pero la compañera Ina Honig también compartió la invitación con muchos directores y directoras de los FP de la CTA de la provincia de Buenos Aires, que para nosotros es importantísimo que puedan estar participando. Y está Ina también acá acompañándonos, como siempre, a la juventud. Un gran abrazo, compañero. Bueno, y para no demorarles más, Pumpas, queremos que esto sea bastante dinámico, que podamos aprovechar también y sobre todo escuchar a los compañeros y a los compañeros, perdón, que vienen a compartir con nosotros la presentación de este informe. Así que si estás, Silvia Almazán, ¿sí? Si estás acá ya preparada, queremos dar inicio a esta charla con vos, ¿sí? Con la directora del IDESBA, con la secretaria adjunta del Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Así que, y bueno, y ya que estamos, lo menciono, y con una varelense de pura cepa, así que te damos la palabra, Silvita. Gracias, Mauro. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. La verdad que siempre la presentación de un trabajo colectivo genera mucha emoción en nuestro trabajo, en el marco de la CTA y en este caso en el IDESBA. Por ahí para poner, digamos, en conocimiento, nuestro instituto ya tiene como 5 años, pero es una historia. Es una cuestión histórica en la CTA, la investigación y la producción de análisis e informes. Nosotros venimos trabajando el análisis del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, de la inversión en políticas como educación, como salud, la actividad económica, un seguimiento de la deuda pública provincial,
todo lo que tiene que ver, digamos, en relación a variables vinculadas al tema del trabajo y la situación de los trabajadores y trabajadoras, y particularmente también con les jóvenes trabajadores. Por eso, en la presentación, digamos, ¿qué representa para nosotros este informe que nos van a presentar hoy nuestro secretario de Juventud, Mauro Piccoli, y la compañera Mariana Fernández Masi del equipo del IDESBA? Para nosotros está en el marco de las concepciones y políticas históricas de la CTA, ¿no? Por un lado, la perspectiva nuestra de pertenencia a la clase trabajadora y el movimiento obrero organizado, la concepción esta solidaria y de responsabilidad social intergeneracional, todo lo que tiene que ver con que nuestros análisis siempre son para aportar a la construcción de políticas públicas que resuelvan, que reparen, que transformen situaciones de desigualdad y construyan derechos. Pero también nosotros queremos destacar que todas las políticas que desarrollamos los trabajadores, los informes, las propuestas, son más fértiles en contextos de gobiernos nacionales y populares, en las que el Estado recupera una centralidad muy importante en esa reparación, resolución y transformación de las consecuencias de políticas neoliberales, ¿no? Por eso destacamos todas las políticas que se han desarrollado vinculadas al fortalecimiento del trabajo y del salario, a las políticas sociales, a las políticas educativas, la política de salud, ¿no? En este contexto de pandemia, y todas ellas son transversales de una u otra forma a modificar también las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Por eso decimos, este trabajo viene, por otro lado, a interpelar concesiones identitarias que se les atribuyen a nuestros jóvenes desde fines de los 90, ¿no? Los denominados ni estudian ni trabajan, o en inglés ni trabajan ni estudian, o sea, ni estudian ni empleo ni capacitación. Es decir, son concepciones estigmatizadoras que les atribuyen responsabilidades individuales a los jóvenes y que intentan invisibilizar las causas que generan estas consecuencias de desigualdad, de exclusión social, educativa, laboral, que generan las condiciones para la pobreza. Y que además ubican a nuestros jóvenes fundamentalmente en un presente perpetuo. Se habla mucho de futuro, pero se invisibiliza el protagonismo y la acción la potencia transformadora de los jóvenes en presente. Se los intenta ubicar como los promotores o los productores de disturbios, de situaciones de agresión, de violencia, la estigmatización. Lo que buscan a través de la estigmatización son generar acciones y políticas de disciplinamiento social, de resignación a un destino único y de inalterabilidad del origen de cuna. Y aquí está el punto para nosotros del desafío muy central en este contexto histórico, ¿no? Creemos nosotros que desde la CTA nosotros trabajamos en la perspectiva del campo de los derechos, y que fundamentalmente ubicamos a nuestros jóvenes como sujetas políticos, transformadores de sus realidades en términos de lo colectivo, ¿no? Y para nosotros también ubicamos en todo caso, el problema no son los jóvenes, como dice la derecha o el neoliberalismo, para nosotros los problemas son las consecuencias de modelos y políticas que construyen las desigualdades, la pobreza, vuelvo a reiterar, la exclusión social, educativa y laboral. Esas son las problemáticas que queremos abordar. Nuestros jóvenes en este trabajo los leemos en clave del siglo XXI, su vinculación con el trabajo, con el estudio, y también en ese sentido con sus sueños y con sus desafíos, ¿no? Porque, ¿qué destacamos? Nuestros jóvenes, los que integran la CTA, pero también los que integran muchas organizaciones sociales, populares, que estudian, trabajan, todos los días se plantean un desafío, son los que resistieron las políticas neoliberales, que defendieron la educación pública, que tuvieron responsabilidad social intergeneracional, defendiendo el sistema jubilatorio, también fueron parte de esa lucha,
que caminaron con las madres y las abuelas, todo lo que tuvo que ver con Memoria Verde y Justicia, que caminan, porque digo caminaron porque ya son jóvenes pero con historia, que defendieron los institutos terciarios, la educación secundaria, la educación técnica. Aquí hay varios de los que han protagonizado esas luchas, y varios y varias. Y también los que han formado parte de un movimiento histórico como es los Pañuelos Verdes, ¿no? Heredero del movimiento que tanto amamos de nuestras madres y nuestras abuelas, de los pañuelos blancos. Entonces decíamos, este trabajo lo que busca es presentar, digamos, una lectura en movimiento que se tiene que construir y se tiene que articular con las políticas de Estado. Por eso valoramos mucho la presencia de la ministra de Trabajo, de Ayelén, de la Dirección de Juventudes, porque creemos que en ese proceso de construcción y de articulación armoniosas que queremos ir caminando los trabajadores, y fundamentalmente pensando desde este lugar, ¿no? El futuro ya llegó, y nuestros jóvenes trabajadores son el presente y son el futuro. Desde este lugar, ¿no? Aportar una lectura que se convierta y se transforme en una política pública que siga aportando a fortalecer en esta etapa de tantas iniciativas de políticas públicas y de tanta presencia del Estado, que siga aportando a resolver las desigualdades que aún persisten y que se profundizaron a través de la pandemia. Así que bueno, dejarlos con Mauro y con Mariana en la presentación de lo que es importante y central, que es el informe de jóvenes trabajadores desde la CTA y desde el IDESPA. Muchas gracias. Gracias, Silvi. Nada, lo mío va a ser muy cortito. Lo importante está en lo que va a presentar Mariana y en lo que va a luego decir Mara, Roby. Pero sí no queríamos dejar pasar unas cuestiones aclaratorias o perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con este informe, el cual lo pensamos, ¿sí? No desde un informe meramente diagnóstico de la situación, sino como una propuesta. Desde que nos sentamos a hablar con Mariana y con varios compañeros más de la juventud, no pensamos este informe solamente como un elemento de lectura de la realidad con números y que pueden ser muy bellos, ¿sí? O muy malos, sino que lo entendemos como una herramienta más. Por eso también esta instancia de presentación, por eso también hemos tenido diálogos con algunos compañeros previos, por eso nos hemos juntado con los compañeros previamente para poder leer el documento y para poder ver si les faltaban algunas herramientas o no, porque lo entendemos como una herramienta. Queremos que este informe realmente sirva para proponer políticas para las juventudes. En la provincia de Buenos Aires tenemos una historia, por ejemplo, de intentos de leyes de leyes de primer empleo joven. Hay una historia ya de los intentos, de las veces que se intentaron sacar leyes de primer empleo joven, que por un lado la mayoría no llegó ni siquiera a pasar la comisión, pero además la mayoría no terminaba de hacer fondo en las organizaciones. Y no digo solamente las organizaciones sociales, no digo solamente los sindicatos, sino también digo muchas veces el empresariado de la provincia de Buenos Aires. No llegamos a construir leyes que realmente dejen contentos a todos o dejen contentos a la mayor parte para que después se puedan ejecutar y realmente le puedan dar trabajo a los jóvenes. Entendemos también que tenemos una historia de precarización laboral y es lo primero que decimos en el documento y en el informe. Una historia de precarización, una historia de jóvenes que tienen hasta a sus abuelos que han trabajado toda la vida, toda la familia ha trabajado de manera informal, de manera precaria, de manera muchas veces lo que hoy llamamos, ¿no?, la economía informal. Entonces queremos que este informe se convierta en el primer pasito que demos para juntarnos con otros, para discutir. Por eso lo invitamos a Juan Miguel, por eso invitamos a compañeros de la CGT, por eso nos parece fundamental que hoy esté acá la compañera Mara Ruiz Malek, por eso nos parecía fundamental también que haya muchos jóvenes acá, pero que también estén los compañeros que son secretarios y secretarias generales de nuestra CTA, porque son los que después, en definitiva, llevan las acciones en cada territorio para avanzar.
quiero decir pequeñas cuestiones. Hace 2 meses que se arrancó a discutir, perdón, 3 meses, 4, que se arrancó a discutir en la regional de Morón, Hurlingham y Ituzaingó, una propuesta para primer empleo joven acordado con pymes y con cooperativas de la región. Tenemos compañeros trabajando en Patagones para armar cooperativas jóvenes que salen de nuestros CFP. ¿Sí? Son todos egresados de nuestros CFP que se organizan y crean cooperativas. Entonces, estas propuestas que nosotros estamos, estos números, estas estadísticas, este diagnóstico que podemos empezar a armar a través de este informe, queremos que sea una herramienta, y no queremos que sea una herramienta nuestra, queremos que sea una herramienta colectiva, que trascienda los muros de la CTA, que trascienda los muros solamente de los jóvenes, y que sirva para todos ir creando un caminito, ¿sí? Que va a ser largo, que va a ser tedioso, pero un caminito para que el trabajo digno en la provincia de Buenos Aires se haga costumbre, para que los jóvenes no tengan que pelear 10 años para poder estar blanqueados, no tengan que pasar por 10 trabajos en un año para ver si consiguen una monedita más o una monedita menos, o consiguen que un jefe menos choto en el camino, ¿sí? Que podamos los jóvenes acceder al empleo digno, al empleo con las condiciones, y que arranquemos así un proceso para que de aquí en más cada vez tengamos mejores niveles de dignidad los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Ese es nuestro objetivo. Sabemos que no es un objetivo sencillo, sabemos que tampoco lo vamos a solucionar con esto, pero sí queremos aportar un granito de arena, y sí tenemos muy en claro que sin diagnóstico no podemos avanzar en soluciones concretas para los y las jóvenes. Así que un poquito esta es la propuesta, la idea. Ya tenemos hablado con la compañera María Reigada de poder avanzar en una presentación en el Senado. Queremos invitar a Juan Miguel y a la compañera Fernanda Díaz, que son representantes de la Comisión de Juventud en Diputados, a hacer también reuniones ahí. Queremos invitar a los compañeros de la Juventud Sindical a seguir haciendo reuniones para pensar propuestas. Así que este es un pequeño camino que queremos iniciar y hacer un pequeño aporte, por lo menos de la juventud de la CTA, para que ese camino sea cada vez más posible y más viable. Así que nada, compañeros, les dejo con Mariana Fernández Masi, que es investigadora del IDESBA y que va a presentar el informe, y bueno, luego continuaremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro. Ahí creo que estamos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. La idea es que esta intervención sea cortita, digamos, y contarles como muy a grandes rasgos de qué viene este informe y estos informes, porque la primera cuestión que tenemos para contarles es que, como verán aquí, dice que este es el informe en realidad número 3. La idea es que estamos empezando a elaborar estos informes de manera trimestral. Ya hay otros 2 informes en realidad que por ahora solo circularon internamente. A partir de mañana ya vamos a poner todos a disposición, y a partir de ahí empezar a subir estos informes trimestrales acerca de los jóvenes y los mercados de trabajo bonaerenses. Así que la idea es hacer simplemente un pantallazo general acerca de qué viene esto. Y la primera cuestión que nos parecía importante compartirles es esta pregunta del por qué, ¿no? Digamos, Silvia y Mauro ya han planteado bastante de esto, pero nos parece hay 2 cuestiones claves por las cuales desde el IDESBA también nos interesó mucho acercarnos a la juventud de la CTA en este esfuerzo de coproducción que empezamos, y que, como decía Mauro, esperamos que sea un largo camino. Y hay 2 cuestiones entonces claves para este acercamiento, que tiene que ver con entender a la juventud como una instancia clave en la reproducción de desigualdades o en la atenuación de esas desigualdades. Entonces, para quienes aspiramos a un país más justo y más solidario, y en particular mercados de trabajo con mayor equidad, es clave esta instancia de la juventud para detectar ahí, digamos, cómo las trayectorias un poco se empiezan a bifurcar en función de cuál es el estrato social desde el cual cada quien proviene. Entonces nos parece que ahí es clave, digamos, recuperar las posibilidades de movilidad ascendente y demás. Otra segunda cuestión tiene que ver con
que las condiciones y modalidades de empleo que experimentan los jóvenes permiten también vislumbrar los futuros de los rumbos, perdón, de las transformaciones en curso. Un poco esto que decía Silvia y que escuchábamos en la musicalización previa, el futuro ya llegó y el futuro del trabajo son los trabajos que están experimentando fundamentalmente los jóvenes. Entonces, en estas discusiones que hoy copan un poco la agenda acerca del trabajo, sobre todo a nivel internacional, pero también a nivel local, acerca del futuro del trabajo, poner la lupa en qué cambios se están experimentando, qué tipo de trabajos están experimentando los jóvenes, nos parece central para discutir cuál es el trabajo que tienen y el trabajo que se viene. Y acá hay una cuestión para compartirles, y ya para empezar a mostrar algunos de los datos que recuperamos en el informe. Esto es lo que ocurrió con la evolución del empleo registrado privado, es decir, con los contratos, digamos, con aquellas personas que tienen una relación asalariada, formal, registrada. Y lo que vemos es un poco cuál fue el efecto de las dos pandemias, como solemos decir en el IDESBA, ¿no? Digamos, qué pasó con los 4 años de gobierno de Cambiemos, y bueno, y cómo la pandemia profundizó esto. Y lo que vemos es que quienes se vieron más afectados por la pérdida de empleo asalariado, registrado, han sido los jóvenes, sobre todo los jóvenes más jóvenes, ¿sí? Aquellos que tienen entre 18 y 24 años. ¿Sí? Entonces, esta caída brutal, digamos, del empleo asalariado registrado, primero como consecuencia de las políticas del gobierno de Cambiemos, y luego profundizadas por la pandemia, poco señala la urgencia de empezar a discutir estas cosas desde el IDESBA y desde la CTA. ¿Y para qué hacer esto, no? Bueno, ya también han adelantado mucho de esto. Esto es un esfuerzo conjunto del IDESBA y de la Secretaría de Juventud de CTA, y es fundamentalmente una excusa para encontrarnos y para empezar a discutir todas estas cuestiones, como decía Mauro, más allá de los números, digamos, que se plasman luego en el informe. La intención es empezar a generar estos espacios de encuentro, y que el informe, que como decíamos va a tener una publicación trimestral, sea un poco una excusa para eso, con la idea de aportar a trazar un diagnóstico colectivo sobre los problemas de empleo de los jóvenes, con los jóvenes como protagonistas también en este diagnóstico. Y aquí me parece importante retomar algo que planteó Silvia acerca de los NINI, los muy mal llamados NINI, porque es una categoría, como decía Silvia, muy estigmatizante, y que en realidad cuando la ponemos en perspectiva, cuando ordenamos las estadísticas con otras preocupaciones, lo que vemos es que esa situación de estar fuera de los mercados de trabajo y estar fuera del sistema educativo representó en 2020, un año muy particular, pero estas relaciones son recurrentes, porque también lo miramos un poco para atrás, representó la situación del 22,6% de los jóvenes entre 18 y 24, el 24% de los jóvenes entre 25 y 29, y el 24% también de las personas adultas. Es decir, esto que se usa tanto para estigmatizar a los jóvenes, en realidad es una situación, digamos, bastante habitual en cualquier franja de edad, y que tiene que ver, que tiene un corte de género muy claro. Eso también está abordado en el informe, y sobre todo unas formas de vivir esa situación muy diferentes según estrato social. Otra cuestión que es central y que buscamos que atraviese tanto el informe como fundamentalmente las discusiones que estamos dando a partir de este informe, tiene que ver con qué ocurre con las inequidades de género. Ninguna novedad aquí, todos más o menos creo que conocemos estos datos, el cuadro de situación de 2020, pero lo que vemos obviamente es que las mujeres tienen unas tasas de actividades más bajas que
que los varones tasas de empleo más bajas y tasas de desocupación más altas. Aquí una cuestión relevante tiene que ver con cómo se amplían estas diferencias en el estrato, en los jóvenes entre 25 y 29, una etapa clave en la vida de las mujeres vinculadas a la maternidad, por ejemplo, que hace que muchas mujeres salgan del mercado de trabajo, salgan del sistema educativo para dedicarse con exclusividad a tareas de cuidado, y en parte eso es una de las explicaciones de estas brechas, de esta intensificación de las brechas en la tasa de actividad y en la tasa de empleo en el estrato entre 25 y 29 años, mientras que bueno, la tasa de desocupación, la brecha en la tasa de desocupación es más alta en este grupo de jóvenes más jóvenes, entre 18 y 24 años. Aquí una cuestión que discutimos mucho antes que salga el informe tenía que ver con esta mirada dicotómica que podemos hacer con las estadísticas disponibles. El informe está fundamentalmente basado en la encuesta permanente de hogares, y por ahora este tipo de estadísticas públicas solamente nos permite una mirada dicotómica del género, y por ende nos parece sí importante como problematizar eso y bregar por estadísticas que empiecen a contemplar también las diversidades en términos identitarios también de las personas en general, de los jóvenes en particular. Y finalmente, contarles qué otras dimensiones exploramos, más allá de esta mirada transversal que busca tener el informe en términos de género. Algo que analizamos en el informe y que vamos a seguir analizando tiene que ver con el perfil sectorial, en qué sectores trabajan los jóvenes, y ahí lo que vemos es que los jóvenes bonaerenses están sobre representados en actividades como el comercio, la industria, la construcción, los servicios de hoteles y restaurantes y otras actividades de servicio. Y aquí una primera cuestión para marcar es que lo que vemos es que justamente están sobre representados en sectores que se han visto particularmente afectados por la pandemia, en particular el caso de hoteles y restaurantes y el caso de comercio, dos de los sectores más afectados que aún no logran recuperar los niveles de actividad previo, y que explican por qué son los jóvenes quienes más están sufriendo esos efectos de la pandemia y de la retracción económica. Otra cuestión que analizamos tiene que ver con la extensión de la jornada de trabajo. Lo que vemos en el informe es que en 2020 el 30% de los varones trabajaba más de 45 horas semanales, y que en el caso de las mujeres esa era la situación del 12% de las ocupadas. Es decir, lo que nos sorprendió al analizar esto es que hay una situación muy generalizada de sobreocupación, es decir, de extensión de la jornada laboral, incluso entre los jóvenes más jóvenes, que quizás, uno esperaría que en esa situación estén articulando también trabajo y estudio. Esto también, una de las cuestiones que nos queda pendiente para seguir trabajando a partir de los intercambios que ya hemos tenido sobre esto, tiene que ver con el pluriempleo, con la situación de los jóvenes que tienen ya no tienen un empleo estable y que ocupa buena parte de la jornada, sino que tienen una gran cantidad de changas de diverso tipo que hacen que las jornadas laborales sean muy extensas y que por ende no pueden articular con otro tipo de actividades, tanto participación política como educación u otro tipo de actividades. Y la tercera cuestión tiene que ver con los bajos salarios, ¿sí? De cada 10 mujeres de este grupo de jóvenes más jóvenes que tienen un empleo, que están ocupadas, 6 perciben un salario que está por debajo del salario mínimo vital y móvil. Esa es la situación de 4 de cada 10 varones. Cuando controlamos por la cantidad de horas que trabajan, esto se reduce un poco, pero aún así siguen habiendo jóvenes una importante proporción de jóvenes que cobran, incluso en términos horarios, un salario menor al salario mínimo vital y móvil, que ya de por sí es un salario muy bajo. Y algo que, una manera que encontramos de resumir un poco la situación
estas situaciones y tratar de ponerle un número para ir haciendo un seguimiento de esto, tiene que ver con cuantificar estos jóvenes con problemas de empleo, con los problemas más severos de empleo, ¿no? En primer lugar, la falta de empleo, ¿sí? Aquellos jóvenes que están desocupados. Otra cuestión que identificamos fue aquellos que tienen por ahí un empleo, pero están buscando trabajar más horas o están buscando cambiar de empleo, porque esto refleja también muy bien la insatisfacción, los bajos salarios y demás. Una tercera situación tiene que ver con aquellos que tienen un trabajo, no están buscando otro, pero están contratados de manera, digamos, informal, ¿sí? O sea, son empleos no registrados. Y una tercera cuestión, aquellos que, aun cuando consiguen un empleo, cuando están registrados, están cobrando menos del salario mínimo vital y móvil. Y cuando sumamos todo eso, nos da que lo que encontramos es que esta es la situación del 38% de los jóvenes bonaerenses entre 18 y 24 años, y la situación del 42% de los jóvenes bonaerenses entre 25 y 29 años. ¿Sí? El principal problema entre los más jóvenes tiene que ver con la falta de empleo, mientras que en este grupo intermedio de 25-29 tiene que ver fundamentalmente con tener algún trabajo, pero estar buscando trabajar más horas o estar buscando cambiar de empleo. Bueno, hasta aquí lo que tenemos para compartirles. Los informes van a estar circulando. Estos datos corresponden a el promedio de 2020, pero como decíamos, vamos a ir haciendo los informes trimestrales. Tenemos ya 2 informes trimestrales que también van a estar disponibles, el tercer y cuarto trimestre, y bueno, alrededor de agosto vamos a tener el informe del primer trimestre 2021. Y la idea, como decíamos, es que sirva sobre todo como una excusa para empezar a encontrarnos y empezar a discutir qué tipo de políticas son necesarias para empezar a mejorar estas condiciones de los jóvenes en los mercados de trabajo bonaerenses. Gracias, Mariana. Bueno, imagino también que lo mismo que me pasó a mí, o que le ha pasado a varios compañeros, que cuando uno ve los números así, quizás tan rápido, de manera tan dinámica, es difícil leerlo, o es difícil digerirlo. Quizás justo me trabé un cachito porque estaba intentando compartirles acá en el chat ya el informe. Ahora cuando termino de hablar lo hago, pero también a partir del día de mañana, ¿sí?, va a estar el informe subido a nuestro sitio web, y como decía Mariana, lo vamos a ir actualizando de manera trimestral, y también va a estar subido a la página de la CTA Provincia de Buenos Aires para que cualquiera pueda hacer uso de él. Así que paso también un aviso. Ahí me escribió hace un ratito, la compañera Jen López pidió 1000 disculpas y mandó un saludo para todos, pero bueno, lamentablemente hubo un incendio en una sede de un envión, un programa que pertenece a la Dirección de Juventudes, así que estaba ahí en Quilmes con ese problema. Igual nada, no hubo ningún inconveniente, ninguna persona herida ni nada por el estilo, pero bueno, nada, tenía que estar ahí atendiendo a la situación. Así que bueno, vamos a pasarle la palabra a la compañera Mara Ruiz Malek, que de entrada le agradecemos muchísimo por haberse tomado el tiempo de estar acá, de haber leído el informe, de haber estado acá escuchando desde muy puntual la compañera, quiero que sepan todos. Así que nada, le agradecemos, le damos la palabra a la compañera ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si no es mi igual característica ser puntual, pero me esforcé particularmente. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos y a todas. Felicitarlos por el trabajo de mucha calidad que realizaron, con algunos datos que incluso yo ya no tenía tan en la cabeza, como la situación
etaria en el empleo formal en la gestión anterior, la verdad que es sorprendente ese sesgo hacia los empleos más jóvenes. Hay mucho que trabajar en eso, y también yo creo que hay unas ideas o mitos que desandar. Los indicadores jóvenes suelen ser peores en todas partes del mundo, sobre todo el de desempleo. Y sobre todo en un país en vías de desarrollo como el nuestro, es bastante esperable uno tenga una tasa de desempleo joven más alta que en adultos. Básicamente porque al no haber otras posibilidades de ingresos, hay más probabilidad de que un adulto tenga a cargo familia, y por lo tanto, si no tiene empleo, debe inventarse uno porque es el sostén de familia. Entonces uno ve en jefes y jefas de hogar tasas de actividad y de empleo mucho más altas, y en jóvenes en general más bajas. Pero no obstante, y digo esto porque para identificar un poco para mí a veces focalización excesiva sobre las tasas de desempleo. Para mí hay dos grandes problemas en nuestros jóvenes, y un poco estos datos reflejan esto. Primero, voy a ir un paso más atrás, que es cuánto es el objetivo que los jóvenes trabajen y cuánto es el objetivo que consigan empleos de calidad. Quiero hacer esta diferenciación porque justamente un poco los datos lo que nos muestran es que no solamente hay dificultades del acceso a un empleo, pero sobre todo hay dificultades en accesos a empleos de calidad. Cuando digo de calidad o dignos, digo, digamos, ya sea en relación de dependencia registrados, digamos, con todos los derechos, como puede ser alguna actividad por iniciativa propia, pero con ingresos lo suficientemente altos como para justificarse y poder acceder a la misma cantidad de prestaciones, ya sea a través del Estado de manera privada, que accede un trabajador en relación de dependencia. Y para eso me parece que, digamos, tenemos que ir el foco un poco más atrás, y algo fundamental en los jóvenes hoy es la formación y la terminal educativa. Digo, a mí me gusta que quienes tienen 18, 24, no me molestaría que no hubiese un solo ocupado si tienen un sustento necesario como para estar formándose sin tener que trabajar. Estaría buenísimo. Probablemente no sea posible becar absolutamente a todas las personas de 18 a 24, ni deseable, ni será el proyecto de vida de todos. Pero sí me parece que es bueno que los chicos y chicas estén estudiando. Eso, en general, yo no creo mucho en el capital humano, en las credenciales educativas. La verdad que lo que faltan acá son puestos de trabajo. Pero aún así es cierto que quien se forma más tiene mayores posibilidades de acceder a buenos puestos de trabajo. Obviamente, si nos formamos todos, no va a haber los puestos de trabajo si no tenemos un modelo económico que acompañe. Pero no obstante, de mínima, tenemos que por lo menos igualar oportunidades. También hay que igualar posiciones. Que todos se formen y además todos puedan alcanzar esos trabajos, que haya esos trabajos de calidad para todos. Pero son dos cosas que tenemos que ir haciendo al mismo tiempo. Entonces, tampoco yo me vuelvo loca por las tasas de empleo, porque me gusta a los jóvenes a los que les logramos dar la oportunidad, si así lo desean, de formarse primero, para después tener trabajos de calidad. Y en realidad uno no los forma para que tengan trabajos de calidad. Todos los trabajos deberían ser con todos los derechos. Pero está bueno formarse para generar más que para uno,
generar también una externalidad, como decimos los economistas, positivas, y tener laburos que agreguen más valor, más complejos, y que nos permitan también, digamos, como provincia, como país, competir en el mundo por otra cosa que no sean los bajos salarios y la autoexplotación. Así que como primera cuestión, a mí me parece importante reforzar y poner en valor todos los programas que permiten que nuestros jóvenes sigan estudiando. El relanzamiento del Progresar, los centros de formación laboral, las escuelas técnicas, el FINES y todos los programas de terminalidad educativa. Ahora hay uno nuevo de educación, perdón, no me acuerdo el nombre, no es finalizar, es un nombrecito así, capaz alguno de ustedes lo recuerda mejor, pero que también apunta. Todo eso me parece que son políticas y que no tenemos que separar esas dos patas, más allá de que la educación es algo mucho más amplio, pero no debemos separar que está bueno que nuestros jóvenes tengan terminalidad educativa, más allá de lo que se aporta para el trabajo, como ciudadanos y ciudadanas, y además tengan formaciones que les permitan desempeñarse además, egresar a esta, además en oficios y actividades que les gusten. Que eso también es otro tema, y que me parece que, o les propongo también que pensemos nuevas investigaciones en ese sentido, ¿no? Porque sabemos qué les pasa a los jóvenes, pero no sé si estamos muy seguros de qué quieren. Y esto es una discusión que a veces la derecha nos da respecto a que los jóvenes quieren empleo flexible, los jóvenes quieren no tener horario. La verdad que no lo sé, puede ser que sea cierto, puede que no, pero deberíamos investigarlo nosotros, porque si no, después con eso viene atrás la flexibilización laboral, ¿no? Porque los jóvenes quieren, y yo no sé si están así. Y después respecto a las inserciones laborales de calidad, la verdad es difícil, porque siempre los programas a mí me llegan muchos proyectos de empleo joven, qué sé yo, que siempre apuntan a algún tipo de incentivo para contratar población joven, y no es que esté mal, digo, aporta, pero lo que muestran un poco los datos, sobre todo cuando hacemos esta perspectiva que es binaria, porque es lo que los datos nos da, pero de género vemos que hay otros problemas adicionales que no tienen solamente que ver con la empresa, no sé, no queriendo contratar a un joven porque es joven. Tiene que ver con la posibilidad de los jóvenes de acceder, sobre todo de las mujeres, de incorporarse al mundo laboral, incorporarse con horarios un poquito más plenos, cuando muchas veces cargan con las tareas de cuidado, lo cual impide, por un lado, a veces la continuidad de los estudios y a veces también incorporación al mercado de trabajo. Entonces, digo, todo es transversal, mejorar la posibilidad de que los jóvenes accedan a buenos trabajos va a tener que ver también con la generación, con la mejor distribución de las tareas de cuidado y con la generación de los espacios y los servicios públicos de calidad para sostener estas tareas. Y eso me parece que igual es transversal a todas las edades, pero se nota más, se nota bastante en las jóvenes. Tenemos que trabajar también en el reconocimiento y en la cabeza de nuestros jóvenes para que sepan a qué derechos deberían tener acceso, ¿no? Porque seguramente muchos de ustedes vienen de los movimientos sindicales y lo tienen muy arraigado, pero cuando vamos a las charlas con jóvenes que quizás se acercan porque con algo más ganchero, tipo cómo armar tu currículum o cómo ir a una entrevista, vemos que hay muchísimo desconocimiento. Que el neoliberalismo hace muchos años viene haciendo una campaña contra los sindicatos, contra los movimientos sociales, contra las organizaciones, y los jóvenes son un poco la estructura de estas, o deberían ser la estructura de estos movimientos, y hay un trabajo muy fuerte sobre sus cabezas para despreciarlos, desprestigiarlos, y hay que hacer ese mecanismo inverso, de empoderarlos, de empoderar la organización, de contenerlos. Digo, las juventudes sindicales son clave. Tenemos que trabajar ahí sobre
sobre volver a identificar esos modelos de derechos y poner en conocimiento, porque no, los que trabajamos en esto a veces lo damos por sentado. Algunos empresarios se hacen los que no los conocen, pero a veces también los trabajadores o trabajadoras desconocen, sobre todo eso, los más jóvenes que recién ingresan. Y sobre todo después de que tuvimos una década, media década de los 70, una década de los 80 también bastante compleja, una década de los 90, donde el desempleo en general en la Argentina creció, la precarización en general creció, y si bien a partir de 2013 empieza un camino inverso, hay un 30-40% que sigue ahí, que no se logró perforar, incluso en el gobierno kirchnerista anterior, y que implica que muchos jóvenes tuvieron padres o madres que no estuvieron sindicalizados, que no estuvieron nunca en un empleo formal, que siempre estuvieron de changa, y eso también ha generado, digamos, la falta de conocimiento de ciertos derechos laborales. Así que también tenemos que trabajar, me parece, sobre eso. Y por último les decía yo, bueno, ¿qué quieren los jóvenes? ¿No? También, porque seguramente su perspectiva, su idea, yo veo un poco las encuestas, veo un poco, me bajé TikTok para ver qué diablos hacen o qué es lo que pasa por la cabeza de nuestros jóvenes, que espero que sea la red que sigan usando, porque uno siempre se puede quedar un poquito atrás. Y ahora hay otras, Twitch, no sé, ya es demasiado, pero... Y los veo como muy desesperanzados, con una carga... Siempre las redes sesgan un poco, ¿no? Porque no todos las usan, pero bueno, en los jóvenes entiendo que hay una penetración muy grande y como bastante desesperanza, y en ese sentido, bueno, volver a preguntarnos qué queremos, cuál es el futuro luminoso que ellos esperan, me parece que también es importante para darle un sentido a las acciones que hagamos. Y para que ese sentido tenga que ver con sus sueños y esperanzas, que pueden no ser lo mismo que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Digo, qué sé yo, mi sueño cuando era joven era medio estar en la gestión pública, poder influir en las políticas públicas, en lo que sucede en la vida de la gente, y la verdad que no sé, quizás ahora son otras cosas. Así que, digo, hay que trabajar. Y por último, creo que un poco lo que muestra el gráfico es que más allá de los jóvenes en sí, hay que tener un modelo económico que acompañe. Digo, como decía al principio, uno puede trabajar en la formación, uno puede enseñar a los pibes cómo hacer el CV, uno puede hacer un programa para fomentar el trabajo joven, uno hasta puede hacer todas las jardines de infantes y cubrir el cuidado fuera del horario escolar de alguna manera, y promover la formalización de las trabajadoras a capacidades particulares, y capacitar a las cuidadoras comunitarias. Y sin embargo, si no hay puestos disponibles, digo, vamos a poner a todos en igualdad de condiciones para acceder a un puesto, pero va a haber 10 peleando por un mismo puesto. Entonces, y creo que eso quedó muy claro, porque si bien en el 2000, digo, entre el 2016, en el gobierno anterior, 2016-2019, se desarmaron varias políticas de jóvenes, empezando por el Progresar, también es cierto que es innegable que lo que más impactó fue un modelo económico recesivo, digo, claramente recesivo, claramente fuerte. No me extrañaría que los jóvenes tienen menos experiencia y por lo tanto su desvinculación suele ser más económica, que se insertan además en trabajos como la gastronomía, la hotelería, que tienen alta rotación, porque son, digamos, en general a veces contratos cortos de temporada. Un montón digamos, de características que los hicieron más vulnerables, pero que no hubiese sucedido si no hubiese caído la economía como cayó, con el agravante de no solamente de la magnitud de la caída, sino de cómo fue, de que fue atacando mucho a las pequeñas empresas, mucho el consumo interno, digo, tuvimos un tarifazo, una apertura de importaciones, cayeron los salarios reales, entonces esas actividades que dependen del mercado interno, como los servicios y la industria, parte de la industria, fueron muy golpeadas, y se ve ahí también que eso afectó a los más jóvenes. Pero lo que sucedió fue un modelo, no fue una cosa contra los jóvenes, sino una cosa contra la Argentina en general. Un modelo económico no solamente de no crecimiento, sino de destrucción del crecimiento, diría yo, de destrucción de las capacidades productivas, de las capacidades comercio y servicios de la Argentina, y bueno, y eso también hay que pensar que no debe volver a pasar, que tenemos que tener un modelo que cuide nuestra industria, que cuide el mercado interno, que cuide
los servicios, que cuide los salarios, y eso, de alguna manera, voy a decir una mala palabra en la economía, pero hay un derrame, digo, cuando la economía crece, todos los puestos crecen. Quizás no beneficie particularmente a los jóvenes, aunque de nuevo, un modelo centrado en el mercado interno creo que muestró estos últimos años que beneficia en particular a los jóvenes, porque su destrucción perjudicó en particular a los jóvenes, pero la verdad que necesitamos que la economía crezca y luego dentro de ese crecimiento ver cómo hacemos para insertar a los jóvenes en trabajos dignos, que es un poco lo que queremos. Pero bueno, un poco en base a lo que mostraban ustedes, a lo que hemos charlado y a las inquietudes que también tenemos del Ministerio de Trabajo, que hace rato el gobernador, y también con la Directora General de Cultura y Educación, con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, con el Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete, como preguntándonos un poco qué podemos hacer por los jóvenes. Venimos también hace rato pensando en esto. Bueno, un poco algunas de las conclusiones compartidas que tenemos y que sacamos, y que por eso estamos apostando mucho, por un lado, desde educación, a lo que tiene que ver con el acompañamiento y la terminal educativa, lo que desvela a nuestra Directora General de Cultura y Educación, en conjunto con ellos la formación profesional y el acompañamiento para los egresados de nuestra educación provincial, y bueno, cómo los insertamos pensando estrategias comunicacionales de difusión de derechos, también estamos en eso, y bueno, luego obviamente cómo los insertamos en trabajos dignos y en lo posible con complejidad para que puedan acceder a trabajos también que les gusten, que eso también, de nuevo, es algo que nos falta un poco ver, qué trabajos les gustaría tener, porque si no siempre estamos como corriendo atrás de lo mínimo indispensable, y yo creo que tenemos que atrevernos a soñar un poquito más y preguntarle a los jóvenes no solamente ver que tengan el trabajo que a mí me gustaría que tengan, sino el trabajo que a ellos les gustaría tener, que quizás no sea el mismo que soñaba yo hace no tantos años, pero hace algunos años ya. Así que bueno, agradecerles, espero no haberme explayado mucho, y agradecerles escucharme y el laburo que han realizado, y esperamos recibirlo todos los meses, o todos, al menos con la mayor frecuencia posible, porque de verdad es muy valioso, más que a veces nosotros nos faltan algunas, nos dejaron muy faltos de personal, y si bien estamos rearmando las áreas de empleo, de observatorio de empleo, la verdad que nos viene bárbaro los aportes que ustedes puedan realizar también como diagnóstico. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara. Ahí veo muchas manitos aplaudiendo. La verdad, muy importante tu aporte. Estamos totalmente de acuerdo. También queremos que los pibes estén en la escuela, que estén en la universidad, que estén en los institutos de formación docente, en los institutos técnicos, en nuestros CFPs. Así que nada, retomamos eso. Me tomo el atrevimiento de, antes de dejarle a Roby la palabra, de hacer dos menciones también. Digo, esto que insisto que es un disparador para continuar el debate, esto que vos decís respecto a qué trabajos. Nosotros también, con un grupo de compañeros con los cuales nos juntamos antes a discutir, pensábamos también, bueno, ¿cuántas horas quiere trabajar un joven en este contexto donde se está discutiendo cuántas horas de trabajo tenemos y cuántos puestos de trabajo significa eso? Discutimos también un poquito, bueno, cuántas horas de trabajo tienen que trabajar los jóvenes, cuántas horas de trabajo vamos a tener que trabajar en un futuro, y cuántas queremos trabajar para también dedicarle el tiempo a otras cosas que nos interesen. Y por último también, ya que cada espacio que tenemos de encuentro es un espacio para seguir militando esto, nosotros desde la Juventud de la CTA creemos que esa falta de expectativas mejores, esa falta, ese desánimo que hay en los jóvenes y en las juventudes, la combatimos también combatiendo la pandemia, porque necesitamos volver a recuperar la esperanza, las expectativas, y eso es de la mano de la vacunación. Así que seguimos militando fuertemente la vacunación todos los días, pero sobre todo cada fin de semana, donde tenemos más libre, nos volcamos a los barrios a militar la vacunación, y en eso tenemos que seguir laburando todos, todas y todes. Así que nada, para seguir aportando al debate y a futuros debates para próximos encuentros. Compañeros, después de que hable Roby, vamos a tener un pequeño espacio de intercambio, ya despidiendo si quieren, o a los invitados que se tengan que retirar, pero no quería dejar de mencionar que va a haber un momento para preguntas, para comentarios, para aportes,
Así que, sin más, vamos a escuchar a nuestro compañero secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires, secretario general del SUTEBA y además secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Nacional, el compañero Roberto Baradel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. La verdad, muy orgulloso de la jornada de esta iniciativa, que la construyeron las compañeras y los compañeros de la juventud, junto con el IDESBA, con inquietud de los jóvenes, de nuestras y nuestros jóvenes, que, bueno, no solamente militan todos los días en los diferentes lugares, con la perspectiva de transformar la realidad en el marco de construcciones colectivas, como pueden ser las organizaciones sociales, los sindicatos, los centros de estudiantes, en el secundario, en la universidad, en los terciarios, y que tienen inquietudes para poder transformar realmente la vida de sus compañeras, de sus compañeros, de sus compañeras, de todos y de todas, aquellos y aquellas que entendemos tienen que ser parte fundamental de este presente para construir un futuro mejor para todos, ¿no? Un futuro digno de ser vivido por todos y por todas. Yo siempre digo, lo repito cada vez que nos reunimos con la juventud, que cuando iba a la escuela secundaria y escuchaba que nos decían: quédense tranquilos que ustedes son el futuro, sentían que me estaban corriendo, me estaban dejando sin la posibilidad de construir el presente, no me conformaba esa expresión. Yo pensaba, si somos el futuro, ¿por qué no nos tienen en cuenta en la construcción del presente? Y creo que tiene que ser así, ¿no? Es fundamental que el futuro que tenemos que construir, al que tenemos que llegar, que es un futuro de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, feminista, derribando el patriarcado, teniendo en cuenta valores como el de la solidaridad, el de la cooperación, pensando en la cuestión colectiva, no en el sálvese quien pueda. Lo tienen que construir los jóvenes junto a todas y a todos nosotros hoy, porque son los que los van a sufrir finalmente o lo van a gozar, ¿no? Un futuro, ojalá que seamos capaces y estemos a la altura de las circunstancias de construir ese futuro que todos nos merecemos. Agradecerle muchísimo a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires por la deferencia, por la escucha, por el tiempo. Es muy importante. Felicitar nuevamente al IDESBA, a los jóvenes, a las jóvenes de nuestra central, y decir algunas cuestiones, ¿no? Yo cuando la escuchaba a Silvia decir esto, las calificaciones, ¿no? Los estudios, muchas veces, desde qué perspectivas se hacen las investigaciones, y hablaba de la estigmatización, el tema de los niní, ¿no? Ni estudian, ni trabajan, y el poder siempre utilizó la estigmatización de diferentes sectores para deslegitimarlos y así hacer valer su supremacía, su poder, intentarlo doblegar. Leí hace poco lo que significó allá por el siglo XVIII y el siglo XIX, fundamentalmente, no el siglo XVIII, el siglo XIX, la situación de los gauchos en la Argentina, que había una normativa que se refería a los vagos, ¿no? A la vagancia, y entonces aquellos que tenían
un pedazo de tierra que producían, que criaban a sus animales y demás, en el marco cuando empezó la campaña del desierto, cuando los terratenientes empezaron a hacer de las tierras de nuestro país, se hacían también de las tierras de determinados sectores, que inclusive que si los encontraban en una pulpería a la noche, o los tildaban de vagos, y la pena era ir al ejército, concretamente a las milicias que después iban a combatir contra los pueblos originarios, y se hacían de las tierras que iban a usufructuar los grandes terratenientes, las familias con mayor poder económico en la República Argentina, que empezaron a ser terratenientes en esa época, ¿no? Y a los hijos de estos sectores los hacían prácticamente esclavos, no trabajadores, porque trabajadores se les reconoce absolutamente todo, se le tiene que reconocer los derechos, si no se les reconocían los derechos, los tenían trabajando para beneficio personal, y eso partía de una estigmatización, ¿no? El tema de la vagancia, o sea, ir a una fiesta o tener determinada cultura o determinadas formas de vida significaba estigmatizarlos y después apropiarse inclusive de lo poco que tenían. Bueno, en esto sucede lo mismo, el tema de los jóvenes, en de plantear ni estudian ni trabajan, no. Y como decía Silvia, intentan esconder las causas de lo que... qué causas llevan a un joven hoy no tener la posibilidad de tener un trabajo o de poder estudiar y demás, porque si vamos a las causas nos vamos a encontrar sin ninguna duda con un sistema absolutamente desigual, con políticas como las políticas neoliberales que intentan definir que el mercado tiene que regir la vida social, política, económica de los pueblos, de los países. Lo mismo que en educación, lo mismo que lo que planteaba la ministra de Trabajo con respecto al tema de los sindicatos. El asedio permanente, el ataque a los sindicatos, la deslegitimación, tiene como objetivo dejar que no existan. Ellos serían muy felices en un mundo, en un país sin sindicatos, porque la organización sindical lo que significa es la organización colectiva de la clase trabajadora para defender y pelear por sus derechos, conquistar nuevos derechos, mejor calidad de vida. Lo mismo pasa con el tema de la educación, cuando los organismos multilaterales de crédito y la derecha y las corporaciones dicen que el gran problema de la educación son los sindicatos docentes, porque impedimos lo que pretenden ellos hacer, que es el tema de la mercantilización, mercantilizar a la educación, que la educación sea una suerte de disciplinadora social, ¿no? Que discipline socialmente y que forme mano de obra barata, y que los chicos, los jóvenes, las chicas se adapten a las necesidades y a los requerimientos de aquellos que concentran la riqueza, sin disputar absolutamente nada, ni la riqueza, ni el tema de los derechos y demás. Y por eso también el asedio permanente, el ataque, la estigmatización. Ellos pretenden una educación que enseñe para la resignación, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, de ninguna manera. Estamos en la vereda opuesta, con todo el orgullo que significa defender las convicciones, defender los ideales, a pesar de los ataques, de las amenazas, del linchamiento mediático y de la estigmatización permanente, porque estamos convencidos de lo que defendemos. Así que creo que es muy importante este trabajo que se ha hecho. Todo ese diagnóstico que se elaboró tiene que servir para implementar políticas públicas que transformen esa realidad. Fuimos capaces de resistir al neoliberalismo
para que no se haga nuevamente del Estado. Y tenemos una responsabilidad fundamental en las elecciones de medio término. La contradicción principal es que no vuelva el neoliberalismo. Ahora, no alcanza solamente con tener el Estado. Tenemos que fortalecer las organizaciones, tenemos que dar un debate, tenemos que ampliar el marco de alianza, tenemos que dar un debate permanente en el tema de la construcción de lo que se llama sentido común, o es la construcción de hegemonía, y dar la batalla cultural para sumar a muchos más. Y lo que decía antes, no alcanza un Estado presente. Por supuesto que es fundamental, y menos mal que tenemos este Estado, este gobierno nacional y este gobierno provincial, que no tengo ninguna duda, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, si hubiera la pandemia, nos hubiera encontrado en manos de un gobierno neoliberal, hubiera sido una catástrofe. Y además, bueno, estamos orgullosos de tener compañeros y compañeras como Mara, como Axel, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que son compañeros que realmente son uno de los nuestros, de las nuestras, que militan, que creen en la transformación social, en la mejora de la calidad de vida de la gente, y que la política no es para beneficio personal, sino para llevar adelante las transformaciones necesarias. Por eso, estos diagnósticos que elaboramos como organización sindical, como instituto, desde la construcción colectiva, desde los jóvenes, tienen que servir para implementar políticas públicas que transformen la realidad. Somos un gobierno nacional y popular, hoy tenemos un gobierno nacional y popular a nivel nacional y a nivel provincial, y nosotros nos sentimos parte de ese gobierno y nos sentimos parte del fortalecimiento de las organizaciones libres del pueblo que tienen que transformar la realidad. Pero para eso hay que transformarla en serio. No solamente basta con hacer diagnóstico de la pobreza y asistir a los que son pobres, a los que no tienen trabajo y demás. Tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que volver a generar políticas que nos permitan nuevamente generar empleo, trabajo, producción, salud y educación. Y por supuesto construir una patria digna de ser vivida por todos y por todas. Muchísimas gracias, Roby. Como siempre, la anécdota que no puede faltar es la que mencionás siempre, pero que la que siempre repetimos y tomamos como bandera, que es que los jóvenes queremos ser el presente. Y bueno, acá estamos proponiendo esto junto a los compañeros, las compañeras del IDESBA, y poniendo a la disposición para discutir. Así que nada, digo, me parece que está bueno poder aprovechar este tiempito que nos queda en el Zoom para escuchar a otros. Obviamente vuelvo a agradecer infinitamente obviamente a Roby, a Silvia, a Mara, a Mariana, ¿sí? que es la compañera que puso más horas frente a la pantalla para poder terminar de elaborar esto, los compañeros de comunicación que nos ayudaron con el diseño, todos los compañeros que están ayudando con el Zoom, con la difusión, con la convocatoria. Y bueno, nada, esto, si quieren, compañeros, compañeras que tengan ganas de hacer un aporte, hacer una consulta, una pregunta, algo, si quieren ir, pueden poner en el chat, pedir la palabra o levantar el microfonito y vamos aportando a esto que, repito, es un insumo para todas y todes y lo queremos compartir. Vamos, Meli, fuiste la primera. Bueno, buenas para el mundo. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Primero, nada, agradecer por este encuentro tan enriquecedor, ¿no? Para nuestros análisis. No, yo quería tomar esto que dijo Roby porque casualmente yo estoy cursando un ciclo de complementación profesional de historia en la UNDAV. Y justamente estoy analizando el Martín Fierro a los gauchos y trayéndolo al presente, ¿no? Cómo algunas discusiones continúan. Y esto que Roby decía de cómo lo consideran vagos,
no solamente en la vagancia, sino en los vicios, ¿no? De esto, de ir de fiesta, de ser felices inclusive, de tener momentos de ocio, sino también el tema de la ignorancia. Justamente, bueno, esta materia es de literatura de Latinoamérica y cómo en la literatura aparecen problemas comunes de toda Latinoamérica. Bueno, el eje que yo elegí fue justamente la educación, de cómo nos sacan de esa construcción del sentido común, de la construcción de la hegemonía, a partir de, bueno, en el siglo XIX, ¿no? De una educación que era para esto, para el trabajo de una manera de servicial, ¿no? Esto se replica en la mayor parte de Latinoamérica, a pesar de que tuvimos pedagogos increíbles que pensaban de otra manera la educación, ¿no? Y bueno, también toca el tema de la justicia, y yo digo, bueno, qué presente que es esto, ¿no? Todo el tema del trabajo, de la ignorancia, de la justicia, y el Martín Fierro termina hablando justo diciendo, el gaucho tiene que tener acceso a la escuela, al trabajo y a la justicia, como una manera de... a modo de lucha, ¿no? A modo de rebeldía, que ahí también tienen que estar, porque no los consideraban ni siquiera argentinos. Y lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Es como llevarlo al presente en lo que pasa en los barrios populares de al menos acá del AMBA, en el que es la misma estigmatización, ¿no? O sea, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, cómo piensan la educación, cómo se piensa la educación popular, cómo seguimos dando esta batalla por una educación latinoamericana, que considera al otro como portador de conocimiento y no solamente como algo para meterle contenido de que le sirva al proyecto nacional. Nada, seguimos, ¿no? Con esas luchas que van cambiando de forma, pero que en su estructura siguen estando presentes, que igual avanzamos un montón, pero seguimos teniendo un desafío y un compromiso histórico, ¿no? Con quienes estuvieron antes, que dieron batallas para que hoy día podamos tener estos niveles de análisis e inclusive estar en las escuelas, en los puestos de trabajo y hasta en la justicia, ¿no? Intentando transformarla para que sea más justa. Nada, bueno, eso no, solo porque justo Robbie lo tocó y es algo en lo que estoy trabajando y quería compartirlo con ustedes. Gracias, Meli. Y sí, es muy, muy importante, digo, siempre hubo un sector que fue el oprimido, el menospreciado, el que siempre fue el que quedaba por fuera del sistema o era utilizado para los trabajos que no querían hacer otros, ¿no? Bueno, compás, sigue abierto el micrófono para quienes quieran aportar. Cristina Echegoyen. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Cristina Echegoyen, la secretaria de Género de la CTA Provincia y del SUTEBA. Y no pensaba hablar, en parte porque me parece que también los adultos y las adultas tenemos que escuchar mucho a nuestros compañeros y compañeras jóvenes, pero lo que plantea Melissa me provoca porque, digo, lo que está diciendo es que algo que todos y todas sabemos, que la lucha es de clase. Esto ha sido así siempre. Y lo podemos comparar desde el Martín Fierro y desde, no sé, los años 30. Sabemos que es así. De hecho, todos pertenecemos a la CTA porque, de algún modo, el gran punto de coincidencia es ese, ¿no? Saber y creer que la lucha es de clase y embarcarnos en esto que decía Robbie también, ¿no? De hacer un cambio cultural. Entonces, ahí es donde me viene la provocación, porque estuve mirando por arriba el PDF que puso Mauro, y veía que en las recomendaciones o las consideraciones metodológicas hay un planteo que a mí me parece que es muy interesante y que hay que tenerlo en cuenta, y es en relación a el tema de género.
bien aclara el documento que se toma desde una perspectiva binaria, si se quiere, varones y mujeres, y ahí no se mencionan otras identidades. Creo que esto también para nosotros y nosotras en el SUTEBA es un desafío, la CTA, perdón, es un desafío pensar la juventud trans, pensar en la educación para niños, niñas y adolescentes trans, pensar en cuando definimos políticas sindicales, políticas desde la CTA, acciones, pensar en las identidades que no se someten al binarismo. Lo digo no solamente porque hace unos pocos días fue el Día del Orgullo, o porque salió la ley de cupo laboral transnacional, que creo que eso es producto de la lucha, muy en solitario incluso, de las compañeras y los compañeros de la comunidad trans. Lo digo porque no se soluciona con la ley. Es muy necesario esto que planteó Robbie, el cambio cultural, y darle lugar a esos jóvenes y a esas jóvenes que no se, como dije, no se someten al binarismo, darle lugar también para que opinen, para esto que decía Amara, preguntarles qué quieren ser, qué quieren, interpelarnos desde los centros de formación profesional, por ejemplo, qué curso les ofrecemos. A veces cuando llega un grupo de compañeras o compañeros trans, si les ofrecemos todos los cursos o les ofrecemos lo que nosotros creemos que son cursos para las personas trans. Los datos me dejan pensando mucho, es como ver de manera más concreta lo que una sabe, ¿no? Que sucede con la juventud y con el acceso al trabajo, pero bueno, como siempre, digamos, con la perspectiva de ver el vaso medio lleno, y en este sentido es lo que recién decían también los compañeros y las compañeras, tenemos un estado presente, tenemos que fortalecerlo, cada uno de nosotras, cada una tiene un lugar desde donde puede hacerlo, sea, no sé, la escuela, la cooperativa, la fábrica, el ministerio, lo que fuere. Me parece que también esto es parte de, en el presente, construir futuro. Porque no digo que es el grupo más vulnerado o más vulnerable, pero sí creo que las personas trans jóvenes están en una situación muy, muy compleja, donde no solo abona los últimos 4 años y la crisis económica, sino también la imposibilidad muchas veces desde algunas organizaciones de ver que son nuestras compañeras, son nuestros compañeros y que tienen los mismos derechos a acceder a la educación, a la salud y al trabajo. Gracias. Gracias, Cris. Sí, de hecho, aprovecho el comentario de Cristina para invitarla a Mariana si quiere hacer alguna otra consideración metodológica, pero también estuvimos leyendo, estuvimos buscando algunos materiales, entre ellos nos pareció muy interesante que en el reempadronamiento de todo lo que tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo, perdón, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el reempadronamiento habilita la posibilidad de las diversidades de género y de la autopercepción del género, y empieza a haber algunos datos respecto a esa población en esa encuesta. Es muy inminente, es muy reciente, son pocos los datos, incluso también es complejo porque la cantidad de gente que realmente vuelca los datos certeros o que realmente se termina empadronando de esa manera, ¿no? Es también un poco que tiene que ver con otras historias, con la estigmatización, con lo complejo de ese entramado,
pero bueno, empiezan a surgir datos y charlábamos con Mariana de la necesidad de poder empezar a construir esos datos y bien estaba planteado ahí, como decís en el informe, de que bueno, hay que empezar a trabajar para que eso empiece a aparecer, porque también sin diagnóstico es muy difícil después avanzar hacia la solución de algunas cuestiones. Pero Mariana, si querés comentar algo. No, en realidad simplemente reforzar esto que dijiste. Me parece que algo muy interesante que está saliendo también, tanto en todas las intervenciones, pero digo, en particular, parece que la pregunta de Mara acerca de, digamos, qué trabajos les gustaría tener a los jóvenes y qué grado de conocimiento hay de los derechos laborales, y también esto que nos decía Cristina sobre también la visibilización de qué es lo que hacen los jóvenes, digamos, cuántos son, qué hacen los jóvenes trans y demás, son, digamos, buenas preguntas también para un desafío que tenemos, digamos, como pensado para el mediano, largo plazo, pero también de empezar a construir datos propios de la juventud y justamente preguntándonos un poco estas cosas. Hay cosas en las que ya no podemos exprimir tanto las estadísticas públicas, pero también algo que nos interesa hacer de vuelta en un mediano plazo. El año pasado tuvimos una experiencia muy exitosa de articulación del IDESBA y SUTEBA para el relevamiento de las condiciones docentes en contexto del ASPO, y creemos que, bueno, que podemos caminar también hacia algo así con la juventud y empezar a tener también a hacer las propias preguntas, sobre todo porque eso no implica solamente hacer un diagnóstico, hacer esas preguntas también es una forma, digamos, de intervención y de militancia. Entonces nos parecía eso, como que eso está también como en la mira, así que está buenísimo también que nos compartan las inquietudes que por ahora no están resueltas en estos informes, pero porque un poco hacia ahí queremos ir en un mediano plazo. Pidió la palabra el compañero Agustín Rosón. Gracias, Mauro. Hola, compas. Bueno, me presento, yo soy Agustín Rosón, de Ensenada, de la corriente 19 de diciembre y del Frente Sudeste en el SUTEBA. La verdad que, bueno, quería hacer primero un reconocimiento al trabajo del IDESBA, por lo menos de mi parte. Soy un visitador constante de la página, de los informes, los utilizamos mucho para la formación, para la discusión con los compañeros. Me parece fundamental construir información, construir datos de la realidad desde las organizaciones sindicales, y la seriedad en el trabajo del IDESBA, que hoy le da el reconocimiento de tener a la compañera ministra de Trabajo, planteando, ¿no?, la importancia de generar estos materiales por parte de las organizaciones sindicales, ¿no? Qué diferente al gobierno que tuvimos antes, ¿no es cierto? Quería hacer un aporte breve en relación a la cuestión de la juventud, cosas que venimos discutiendo con los compañeros. Un poco esto de que hoy la derecha está disputándonos la juventud como sujeto político. Me parece el kirchnerismo supo construir desde la juventud una idea de militancia, una idea de compromiso social, de compromiso político, y que hoy la derecha nos lo está combatiendo con algunas construcciones de sentido, en particular con una utilización de las redes muy poderosa, y disputándonos esta idea de la juventud rebelde, me parece, ¿no? Como esto de estas derechas libertarias que empiezan a surgir, como que de repente parecen antisistémicas, y en realidad claramente vienen a reproducir y a quizá construir una derecha más sanguinaria de lo que estamos acostumbrados. La verdad que hay una frase de Jauretche que me gusta mucho, que dice: la juventud tiene su lucha, que es derribar las oligarquías entregadoras, combatir los conductores que desorientan, y una más, digamos, contra el imperialismo. Pero sobre esa cuestión, sobre los conductores que desorientan, me parece también importante el rol de la juventud en tratar de remover estructuras, ¿no es cierto? Digamos, de plantear por ahí lo que no se plantea, de tratar de que por lo menos en las organizaciones sindicales también haya un debate desde abajo. Creo que desde la CTA eso se lleva adelante,
creo que sería muy bueno que se produzcan enlaces con sectores del movimiento obrero anclados en la CGT y demás, para poder articular justamente el movimiento obrero y las experiencias que se vienen dando. Y lo último que quería plantear es con respecto a qué tipo de trabajo y a las expectativas de la juventud hoy. Yo creo que hoy la juventud tiene una expectativa apenas de conseguir un empleo mínimo, ¿no es cierto? O sea, lejos estamos de ese siglo XX de pleno empleo, donde se esperaba poder entrar a una fábrica y tener un salario y condiciones laborales plenas. Hoy la juventud apenas está accediendo, o por lo menos lo que nosotros vemos con los compañeros nuestros en el territorio, y también lo que vemos en las escuelas. Por lo tanto, la verdad es que creo que la lucha por la construcción de empleo es principal. Creo que es uno de los problemas principales de esta etapa, y que tiene que ver también con la etapa del capitalismo hoy, ¿no? Digamos, la precarización y la destrucción de los derechos laborales y de los empleos con plena calidad, con plenos derechos. Bueno, gracias, Cumpas, por la oportunidad y el espacio, y a seguir laburando mucho, que la verdad que es muy, muy importante. Gracias, Agustín, muchas gracias. La verdad que sí, también es un tema que tenemos que discutir, el tema de qué discute la juventud, qué pasa con les jóvenes que hoy están, ¿no?, viendo a esta posibilidad de los les libertarios o distintas cuestiones que van surgiendo más fogoneadas por los medios de comunicación que por la política real, y que se instalan como una posibilidad real de rebeldía, cuando sabemos que en realidad son una parte más del mismo sistema, ¿no? Bueno, no veo acá que hayan pedido la palabra, no sé si se me pasó algo, alguien, pero si quiere alguien comentar algo, hacer una consulta, un aporte, algo, tenemos un cachito más y ya vamos a ir cerrando. Bueno, ahí está. Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera Rocío López y después, nada, vamos cerrando. Ya si quizás ahí Silvia, Mariana o la misma compañera Mara quieren hacer algún comentario final, también están habilitados. Hola, buenas noches. Yo soy Rocío de Villa Corina. En este momento yo estoy trabajando en Bernal, barrio Santa María, con unos amigos, compañeros, que bueno, lamentablemente cayeron mucho en la droga, y con otro compañero que es no vidente, como estaba comentando recién. Rocío se colgó. Quizás si apagás la cámara te podemos escuchar mejor. Bueno, hoy se sumaron muchos chicos, varios hermanos que se sumaron, y bueno, estamos de a poco, pero lo que tiene es que lo compramos. Vamos a famoso Churro Galicia, que está en Avellaneda, lo compramos de ahí, y lo ideal sería de poder recibir instrucciones como para poder elaborar nosotros los productos, y como para tener más ganancia, y a través de eso poder hacer la caja para poder comprar las herramientas, que es lo fundamental. Bueno, de mi lado es eso, y nada, tratar de ahora, que es lo que se ve hoy en día, mucha droga. Bueno, de mi parte está eso, en querer sacar a los pibes que lamentablemente están en la droga, y sacándolo de a poco, con voluntad propia, obviamente, primero,
y después conteniéndolos y tratando de pasar tiempo y charla a través de eso, de lo que uno ve. Yo de mi lado lo veo así y es como que a mí me llena un poco poder ayudar a los demás. Nada, quería contarle eso nomás, que es lo que estoy haciendo y es la primera vez que hablo. Nada, eso, quería contarles Gracias, eso. gracias Rocío. Gracias por la palabra. No, fundamental. Gracias a vos por participar, gracias a vos por tomar la iniciativa. Nosotros desde la central creemos que las soluciones están desde la acción, siempre. Es fundamental que hayas hablado con los pibes, que te hayas juntado, que estén buscando hacer un emprendimiento y que estén intentando salir para adelante y buscar la forma. Sabemos que el trabajo digno no se construye de un día para el otro, ni que vamos a sacar a los pibes de la droga, ni de la pobreza de un día para el otro. Lo construimos y esa iniciativa es fundamental para que en el día de mañana ese emprendimiento pueda funcionar. Quizás se construye en una cooperativa, quizás se alquila en un local propio, tenemos la máquina y esos compañeros y esas compañeras van a tener un trabajo digno gracias al esfuerzo y al laburo colectivo. Así que estamos en eso. Gracias Rocío por la experiencia y por el laburo y la militancia cotidiana. No, gracias a ustedes por permitirme contar esto. No, gracias. Y vamos a meterle, vamos a ver de dónde podemos conseguir algunas máquinas. Sí, quedamos ahí, queda pendiente. Bueno, para el próximo queda encuentro, pendiente ahí. conseguimos las máquinas. Bueno, gracias. Bueno, Cumpas, siendo las 7 menos 5, agradecerles a todos por la participación, por la escucha atenta, por los aportes, especialmente a Mara, a Silvia, a Mariana, a Roby, ¿sí? que tomaron el laburito de sentarse, leerlo y poder pensar algunos aportes para hacernos a todos. Y nada, insisto, por si quieren hacer alguna reflexión final, ellas tres que quizás se quedan con algo ahí para volver a aportar, y si no, bueno, nos vamos despidiendo con el compromiso de elaborarlo trimestralmente y de poder hacer que este informe sea permanente y que este informe también vaya mejorando esas estadísticas y que nos dé soluciones, nos dé propuestas para las soluciones que necesitan los pibes y las pibas. Un abrazo y estamos en contacto, y también tenemos, que la escuchaba Rocío, tenemos mucha oferta de formación laboral en la provincia, así que después se la vamos a hacer llegar para ver si alguna se adecua a los conocimientos que necesitan para poder darle fuerza al emprendimiento, así que después de alguna manera se las hago llegar. Y bueno, seguiremos trabajando. Muchas gracias a ustedes y los saludo, que ya me tengo que ir yo. Muchísimas gracias, compañera. Por mi parte no queda más que agradecerles de parte del IDESBA. En serio, a nosotros nos gusta mucho cuando podemos lograr estas articulaciones, es lo que un poco da sentido a tener el IDESBA en la CTA, así que eso, agradecer a todos, pero en particular a Mauro y a todos los pibes de la juventud que nos hemos empezado a conocernos más a raíz de esto, y bueno, esperamos que esto sea un punto de partida para seguir trabajando juntos en esto. Gracias, Mariana, y sí, obvio, el compromiso está puesto, vamos a seguir trabajando. Bueno, ya que pide Mauro, y se la me que caía abrió, el dispositivo. La que abrió, que pide cierra. Mauro un saludo. Yo quería, una cuestión que incluso analizamos con Mauro y con Mariana.
No, una cuestión que estuvimos ahí viendo con Mariana y con Mauro, cómo uno a veces presenta la información, ¿no? Porque podíamos decir 23 de cada 100 Silvia, pibes se te escucha están medio fuera del mal. sistema educativo y del mercado laboral, o decir que Sí, ¿ahora? Me parece que es el ¿Se escucha micrófono. mejor? Hola, hola. Me parece que es el micrófono. ¿Ahora? Ahí creo que va mejor. ¿Ahí se escucha mejor? No, solamente tomar esto como reflexión, que de los datos, digamos, del trabajo, ahí intercambiábamos con Mariana y con Mauro, que uno puede decir que 23 de cada 100 jóvenes están por fuera del mercado laboral y están por fuera del sistema educativo. O podemos decir que hay 77 jóvenes que estudian, que estudian y trabajan. Y además podríamos decir estudian, trabajan y militan y se comprometen de manera solidaria y de manera colectiva. Yo creo que la intencionalidad nuestra es mirar desde ese lugar, ¿no? Todo lo que hacen y hacer visible y que haya protagonismo y palabra y conocimiento y acción de nuestros jóvenes. Estamos muy, muy orgullosos y orgullosas de este compromiso y de esta acción intergeneracional que tenemos en el marco de la CTA. Así que bueno, felicitar a Mauro y a todos los jóvenes de la juventud de la CTA. Gracias, Silvi. Y sí, lo anotamos bien y somos conscientes de que nada, también hay una tarea ahí en levantar a todos esos y esas 73 que están haciendo un montón de cosas y que siguen siendo estigmatizados y no valorados. Y estamos en eso. Así que, bueno, compañeros, compañeras, compañeres, sin más, muchísimas gracias. Seguiremos haciendo acciones, convocando. Hay un montón de iniciativas y propuestas para seguir laburándolo, para seguir profundizando este laburo. Así que nada, infinitas gracias a todos y estaremos en contacto y encontrándonos más adelante. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Hasta la próxima, buenas noches.